Mostramos el panorama económico nacional e internacional, con datos y cifras que revelan los factores que afectan a los salvadoreños. Diálogo con Ernesto López, Análisis Económico. Miércoles 11 de enero de 2017, bienvenidos al Análisis Económico Semanal y a Cadena Megavisión, canales 15, 19 y 21, como siempre, cubriendo todo el territorio nacional. Aprovechamos, como siempre, también desearle a usted pues lo mejor este día y más aún también recordarles que estamos siendo seriamente afectados por bajas temperaturas, fuertes vientos y qué mejor momento para poder llamarles a que ustedes tengan en consideración todas las recomendaciones que están haciendo las instituciones de socorro para poder no ser víctima de cualquier impacto que podríamos tener a raíz de estos fuertes vientos, ya sea un árbol, una valla, en fin, tantas cosas que pueden ocurrir. ¿Por qué no decirlo también por aquello de los resfríos, especialmente el impacto que tiene en los menores y también los adultos mayores? Así es que desde ya vamos a tener para los próximos días una disminución relativa. Entiendo que para el próximo fin de semana, según las autoridades, anuncian la presencia también de nuevos sistemas atmosféricos que van a estar dominando precisamente la región centroamericana, impactando en nuestro país, producto de todas las inconsistencias atmosféricas que se sufre en el norte del continente. Así es que desde ya tome muy bien en consideración estas recomendaciones. Este día, en nuestro análisis económico semanal, debatiremos el estado fiscal, así, el estado fiscal del país y las implicaciones que ahora tiene el retiro o la pausa anunciada por el Partido Arena de las mesas de diálogo creadas precisamente con el gobierno. Para hablar de este tema me acompañan acá dos especialistas en el área, Alberto Arena, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarme, Alberto. Gracias, Ernesto, por la invitación. Un saludo a Claudio, a la audiencia. Feliz años a todos. Así es, en efecto. Claudio de Rosa, también economista, gracias por acompañarme. Gracias por la invitación. Es un placer estar contigo aquí, Ernesto, compartir con Alberto y, por supuesto, con todos ustedes en casa para hablar de este tema que a veces parece que es muy esotérico, muy lejano a uno, pero realmente le afecta directamente a su vida. Interesante, muy bien acotación. Y es que precisamente este día vamos a analizar el anuncio que hizo Arena como partido de pausar su participación de la mesa fiscal, la cual pues coloca al país una vez más en un estado de preocupación debido a la urgencia que hay de solventar compromisos económicos de diversas índoles. El comentario que hacía Claudio me parece que es importante resaltarlo, sobre todo porque alrededor de lo que podría ser nuestro afán, nuestra vida cotidiana, hay aspectos elementales que determinan no solo el tema del pulso político, de la concertación, sino también del desarrollo del país. Así es que el acercamiento entre Arena y el gobierno, que fue una fotografía obviamente que conocimos desde hace meses atrás, es una acción hasta ahora pues muy atípica, ya que por momentos parecen lograr acuerdos, pero en otros terminan en conflictos poco comprensibles si lo vemos desde la óptica de nación. Así es que estos y otros planteamientos claves nos van a ayudar a comprender mejor esas simbiosis políticas y para ello planteamos tres preguntas que van a estar presentes en el análisis con nuestros economistas. La primera de ellas dice así: ¿hasta dónde llegaremos con estos impases políticos? Así, porque todo tiene que ver bajo la perspectiva política para resolver los problemas que obviamente atañen puntualmente al país, como es el caso fiscal. La segunda pregunta, ¿qué motivos provocan desacuerdos en la mesa de diálogo? Y la tercera es, ¿a quién se le debe creer? ¿Por qué esta pregunta, ¿a quién se le debe creer? Porque por un lado tenemos al Partido Arena, que dice que hace una pausa, se retira de la mesa, precisamente porque el gobierno, a su criterio, no está cumpliendo con lo pactado. Por otro lado, también el gobierno emite un comunicado, por cierto, este día, donde dice que reitera su apertura y compromiso en la búsqueda de acuerdos. Entonces, ahí está precisamente el sustento o el argumento por el cual planteaba esta tercera pregunta: ¿a quién se le debe creer? Y ayer precisamente conversaba con la Autoridad de Seguridad Pública en nuestro país y uno de los más grandes problemas que tienen para poder echar a andar todos los proyectos para combatir la delincuencia, que es lo que nos impacta a los que andamos a pie, de alguna manera no hay dinero para poder hacerlo.
¿Qué está pasando en el país? Esas son parte de las preguntas que vamos a desarrollar con nuestros invitados y con ese énfasis también a usted le invito a que participe. Nuestros sistemas de comunicación están abiertos para que lo haga. Recuerde nuestro correo electrónico, búsquenos en Facebook como Diálogo con Ernesto López y usted va a tener desde luego nuestra señal de primera mano en vivo a través de las redes sociales. Y nuestro Twitter está disponible también para que participe, @NetoLópezRadio, también Diálogo 21. Bueno, nuevamente gracias por acompañarnos, Alberto y Claudio. Tengo, ¿a quién se le debe de creer? Tengo a mi, vamos a ver, a mi derecha, a mi derecha tengo el comunicado de Arena que dice, anuncia pausa en las mesas de negociación, producto del incumplimiento por parte de los últimos acuerdos y los compromisos adoptados por el gobierno, dice, ¿verdad? Que tienen que ver con la sostenibilidad fiscal. A mi izquierda tengo un comunicado del gobierno donde ellos dicen que la decisión de Arena afecta a la mayoría de la población, dado que le niega la posibilidad de encontrar soluciones a los problemas que aquejan a la sociedad. Así, con este énfasis, pregunto, ¿a quién se le debe de creer? Bueno, la confrontación entre Arena y el FMLN coincide con el 25 aniversario de los acuerdos de paz, ¿verdad? Esto es lo que hemos observado en este cuarto de siglo, solo que creo que en los últimos años esta confrontación se ha agudizado. Este es el precio de esta confrontación, de esta polarización del sistema político salvadoreño, que yo no le tendría mayores problemas si hubiera una actitud de buscar una visión más de mediano y largo plazo desde una perspectiva de acuerdos nacionales. El hecho de que haya confrontación y polarización, a mí eso no me preocupa, pero sí hay una actitud seria, objetiva, para avanzar hacia acuerdos. El que en la víspera de los acuerdos, ¿cuántos son? 5 días antes, sí. Cuando se está conmemorando esta fecha, cuando se está hablando de que se está buscando unos nuevos acuerdos de nación y que habría ya un mediador o un facilitador por Naciones Unidas para que nos ayude nuevamente, ¿verdad?, ponernos de acuerdo, el que hayan estas escaramuzas o este entrampamiento sobre el tema fiscal es verdaderamente lamentable, ¿verdad? Es decir, el maíz sigue a peso, ¿no? Y los niños necesitan ser tutelados por una instancia internacional para ponerse de acuerdo. Esto es verdaderamente lamentable y refleja de alguna manera el estado de liderazgo político nacional. Eso no quiere decir que no hayan responsabilidades de un lado o del otro, ya lo podemos analizar, pero en términos de valoración general yo diría, esto es verdaderamente lamentable. Es así como se recibe el nuevo año. Y esto sabiendo de que el gobierno tardó muchísimo tiempo, a mi juicio tardó 2 años casi, en descubrir lo obvio. Allá por marzo, cuando su propuesta de reforma al sistema de pensiones, el llamado Plan Cáceres, se dieron cuenta que no tenían los votos porque Gana se jaló. Entonces, a partir de ese momento, el presidente habló de la situación muy seria de la situación fiscal y que había que aunar esfuerzos y que 10 meses después todavía estemos en las mismas, sin que hayamos terminado el año sin el presupuesto aprobado y que ahora cuando ya estamos al borde ya de otro default, de otro impago, Arena se retire de la mesa. Es decir, ¿qué puedo yo comentar? Sino que es verdaderamente lamentable. Ok, vamos a ver, Claudio, tu lectura desde esa óptica para que luego entremos a ultimar los detalles técnicos y que obviamente nos tienen acá comprometidos para poder analizarlo con nuestro público. Mira, primero que nada,
estoy de acuerdo con Alberto en el sentido que estamos celebrando 25 años de paz. Hubo realmente un progreso bastante significativo en la primera etapa, después de los acuerdos de paz, los esfuerzos de cumplimiento, destinar recursos, nueva institucionalidad, un cabal cumplimiento de todos los acuerdos de paz. Creo que eso fue muy bueno. Segundo, debemos enfatizar que la razón de los acuerdos de paz son diferentes a lo que se está viviendo ahora. Sin embargo, lo que se está viviendo ahora es porque no se mantuvo hasta cierto punto ese criterio de negociar y buscar las soluciones de forma democrática con intercambios de ideas. Me llamó mucho la atención la expresión de Salvador Samayoa, que dijo que este gobierno, el FMLN, ha llegado al gobierno con un plan para tomarse el poder, pero no ha llegado con un plan de nación, un plan de país. Y eso es preocupante. Cuando entramos al tema ahora, lo interesante, y escuchaba ayer a Mauricio Interiano en la televisión, y tú viste también, leíste parte del comunicado de Arena, dice que están haciendo una pausa, es decir, no se han retirado de la mesa, no se rompieron las negociaciones, dice una pausa, y es interesante que hacen esta pausa a la espera que el gobierno cumpla con los acuerdos alcanzados. ¿Qué significa esto? Hay que recordar que hubo un acuerdo en octubre del año 2012, que también lo firmaron todos los partidos políticos, los desplegados del gobierno, hablando que iban a cumplir lo que iban a hacer, y después no se cumplió absolutamente nada de lo que se llegó en ese momento a establecer en el acuerdo. Entonces yo creo que ahí hay un poquitito de dudas, porque en este momento tampoco se está tendiendo a cumplir estos acuerdos logrados ahora en noviembre. Fíjense que en el punto 3 de este acuerdo dice: la mesa fiscal continuará trabajando para garantizar la sostenibilidad fiscal abordando los siguientes temas. Ley literal E, ley del IFA y financiamiento de pensiones de FAES. E, escalafón de salud. F, resolución de la Sala de lo Constitucional sobre la reforma a la ley FOP, que es la ley de pensiones y financiamiento de pensiones de 2017. G, financiamiento del presupuesto extraordinario del Tribunal Supremo Electoral. H, cumplimiento de la ley de veteranos de la FAES y del FMLN. Estoy citando al pie de la letra lo que dice este acuerdo. Luego yo miro aquí y tengo lo que salió en la prensa gráfica este lunes recién pasado, y dice claramente aquí: Ortiz admite, me refiero al señor vicepresidente, estoy leyendo literalmente como dice, Ortiz admite que el presupuesto está desfinanciado, es decir, que no están todos los gastos. Y eso es algo que nos tiene que preocupar. ¿Por qué? Porque incluso el señor vicepresidente dice: el IFA es un ente autónomo y vamos a tener que resolver cómo garantizar que haya un problema de falta de pago. Entonces, que no haya. Que no haya un problema, gracias, no haya un problema de falta de pago. Entonces, ahí empiezan a haber las dudas, porque esto se está desfasando y no es correcto. Y si nosotros empezamos a ver qué es lo que hay detrás de esto, el pago de los CIPS son 221 millones de dólares que faltan. O sea, que habría que colocarlo. Las pensiones son 51.3 millones adicionales. El escalafón de salud son 17.8 millones. El pago desmovilizado de Fuerzas Armadas y excombatientes del FMLN, colocando un número muy bajo como para satisfacer las necesidades mínimas, 19 millones. Tribunal Supremo Electoral son 39 millones. Fiscalía General de la República, que necesita más recursos para investigar especialmente la corrupción, son 10 millones de dólares. Estos gastos no incluidos suman 358.1 millones de dólares. Más allá, si se ponen en el presupuesto o no se ponen en el presupuesto, estos gastos se van a dar. Se tienen que dar, lo dice el mismo señor vicepresidente cuando habla respecto a lo de las pensiones del ITFA.
Pero fíjense que además tenemos que en el subsidio al gas licuado falta todavía 13 millones de dólares. En el subsidio de electricidad faltan los 120 millones que más o menos se pagan anualmente porque se puso en el presupuesto solamente, escuche bien, $100. ¿Qué quiere decir esto? Que esto En la mesa fiscal, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir todo esto? Que tenemos que sumar esto y nos estarían faltando 470 millones de dólares más o menos. Pero fíjate un detalle, el acuerdo que se tiene, lo mismo que dice la ley de responsabilidad fiscal, que hay que reducir el déficit en 3 años, el año que estamos cerrando, según los datos preliminares, aquí estoy citando lo que entregó el señor ministro hace un par de días en la Asamblea Legislativa, dice que el déficit total que tendría el gobierno, incluyendo pensiones, es 2.4 puntos del PIB. Y para el 17 dice que tendría 3.3 puntos, sin incluir esto. Entonces empezamos con un problema grave, porque este 3.3 ya está violando el límite que debería ser no más de 2.5% del PIB. Entonces, ese es un problema que partimos con algo que tengo 3.3 puntos del PIB y me están faltando toda esta cantidad. Entonces, el ministro dijo, si no me aprueban más impuestos, esto lo financiamos con más endeudamiento. Pero perdón, si esa no es la respuesta, porque más endeudamiento significa violar uno de los límites del acuerdo de la ley de responsabilidad fiscal. Entonces aquí tenemos un problema. O se toma esto con racionalidad fiscal, no con juegos políticos de a quién apoyo, si a uno o a otro, qué costo político va a tener para mi partido, cómo se lo paso al otro. Yo creo que eso no puede seguir siendo así. Yo creo que ahí, si voy a ser muy honesto, ambas partes tienen que sentarse a ver lo que ya ha hablado el gobierno con el Fondo Monetario, y te lo decía a continuación, que ya ha hablado con el fondo y empezar a develar las cartas que el gobierno ha puesto sobre la mesa de conversación, no de negociación todavía, con el Fondo Monetario. Sin embargo, el ministro recientemente, a uno de los periódicos de nuestro país, hablaba particularmente sobre el tema de si técnicamente, refiriéndose a la duda de que si técnicamente el presupuesto estaba bien planteado o tenía de alguna manera vacíos. Y él hacía la siguiente reflexión, ¿qué piensan ustedes? El presupuesto no es mentiroso, sino demándenme, pero no me digan mentiroso, decía. Yo creo que el ministro está tomando una posición que es un poquito exagerada. Para empezar, el concepto de presupuesto mentiroso, que es muy usado en la jerga de economistas fiscales, es cuando le faltan algunos variables que incorporar. O sea, si no están todos los gastos, ya no es un presupuesto real, y si no es real, es un presupuesto mentiroso. No es que sea el ministro mentiroso, el presupuesto se le llama mentiroso porque no está todo. Cuando coloca ingresos que los calcula sobre el aumento de los de lo que fue lo votado, que siempre lo votado no se cumple, entonces tiene ingresos que son ficticios. A eso se le llama presupuesto mentiroso. No es el ministro el mentiroso, es una expresión técnica del coloquio, pero en ningún momento significa efectivamente que haya algo que sea mentiroso. Pero es mentiroso el presupuesto. Partiendo de que necesitamos balancear un poco los argumentos relacionados con el tema último que tú planteabas, que tiene que ver con el presupuesto, dice Ana Vilma a otro periódico matutino, el presupuesto general de la Nación debe regresar al gobierno, discutirse, modificarse y agregarle los gastos que le faltan. ¿Qué piensas? Bueno, yo creo que no se puede a estas alturas pretender resolver la problemática fiscal si no hay un enfoque integral y si no se le entran a todas las partes, a todos los componentes que inciden en este déficit fiscal y en el nivel de endeudamiento muy alto que tenemos en relación al Producto Interno Bruto y en relación también a las proyecciones de crecimiento, ¿verdad? Que tenemos, que para el año próximo el Banco Mundial está hablando de un 1.9% para este año entrante de crecimiento. Entonces,
si hemos llegado ya al límite, esto no se va a solucionar si no hay una visión integral y además si no se respetan el proceso de diálogo y de negociación. Tú no puedes pretender que vas a estar negociando el paquete en su conjunto y las partes y irte, por otro lado, con un partido de la oposición que te ha prometido que tal vez te va a dar los votos para aprobar el presupuesto y entonces vas a obtener los 43 votos necesarios para aprobarlo y te salís con la tuya y entonces Arena te está esperando en la bajadita allá, ¿verdad? Al siguiente paso, no solamente se retire la mesa, pero además no te va a aprobar el financiamiento de mediano y largo plazo para limpiar, dijéramos, todas las deudas que se tienen, etcétera. Entonces, esto es viveza de ratón, ¿verdad? No se puede. O sea que el tema de la integralidad es fundamental. Dentro de esto, la primera prueba de fuego, a mi juicio, es efectivamente el presupuesto. Y si tú tienes casi un poco menos de un 10%, ¿verdad? Estamos hablando de 450 millones. Con un presupuesto que se aproxima a 5.000 millones. O sea, el déficit que presenta el presupuesto, según la cifra que nos daba Claudia, por los 400, ¿cuánto dijiste? Pero eso es muy grande, eso es muy alto. Unos 450 millones, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que no hay manera de entrar de manera seria al proceso negociador si no comenzás con el presupuesto de este año en el que estamos y si no transparentás toda la información a nivel de ingresos y a nivel de gastos. Quítale el pretexto a Arena, pues si crees que Arena te está haciendo una jugada o te está poniendo una trampa o está usando excusa, quítale el pretexto y lo expones en público, pero presenta como gobierno las cosas no solamente como corresponden a la ley, que debe de incluir todos los ingresos y los gastos, pero también como corresponde a una estrategia negociadora exitosa y seria. Entonces, no es un tema menor, ¿verdad? Este no es un tema menor. No habrá solución fiscal si no se resuelve el problema del presupuesto. Y para eso hay que transparentar absolutamente todo. Y como aquí, como todo esto es información pública y todo se conoce, y no puede el gobierno tampoco venir a pretender que va a negociar con unos partidos de oposición, aunque les hagan una reforma, si no negocia con Arena. Tú no puedes estar en la situación fiscal que tenemos sin además tener la mayoría, o puede tal vez obtener una mayoría simple en algunos puntos, pero no respecto al tema más grande que va a ser todo el tema de la renegociación de la deuda pública y la estrategia de sostenibilidad fiscal, si no, el gobierno no se entiende con Arena. Entonces, en ese sentido, lo que estoy viendo es de nuevo más de lo mismo. Es el enfoque ligero, ¿verdad?, que no es consistente. Yo soy de la opinión, es posible que el señor Interiano y el COENA hayan decidido esto como una manera de presión, ¿verdad? Porque es posible que en los diálogos con el presidente o en las mesas estos mensajes no les han llegado y crean que esa es la forma. Pues yo no coincido. Yo no creo que sea conveniente retirarse de la mesa, aún para hacer pausas, ¿verdad? Y que hay que dar la batalla en las mesas. Pero esto dicho, me parece que con un exceso de gasto que no ha sido incorporado, dijéramos, de casi 10% del presupuesto, un 8%, es muy grande eso. Okay, y además con una perspectiva de crecimiento que es de 1.9%, si bien nos va, ya veremos qué pasa en el año al respecto. Así que esto dicho, Arena debe regresar a la mesa
Bueno, y si no pueden los niños, ¿verdad?, ponerse de acuerdo, vamos a esperar a Naciones Unidas que venga y comience el proceso de diálogo y que entonces sigan bajando más las calificaciones de riesgo, que los tipos de interés sigan, que la imagen del país se deteriore más, porque los muchachitos chiquitos no se pueden poner de acuerdo. Ok, reiteras el término Naciones Unidas, te doy el tiempo para que hablemos de cuando regresemos. Excelente, no hay problema. Porque, es necesario, Naciones Unidas vendrá de nuevo a decirle a los protagonistas que tenemos hoy, 25 años después de la firma de los acuerdos de paz, Claudio, cómo salir de un problema que se llama acuerdos políticos. No creo que va a decirnos, pero que es clarísimo, Ernesto, con esto solo una línea, que es clarísimo que hasta ahora, en 2 años y medio, las dos fuerzas políticas no se han podido poner de acuerdo. Eso es un axioma, una verdad evidente por sí misma. Okay. Y pareciera que con este nivel de desconfianza y de confrontación no es posible avanzar si no hay un rol mediador aceptado por ambas partes. Nada más. Claudio, requiero de tu comentario al respecto cuando regresemos. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Regresamos con información del tráfico. El dron es gracias al patrocinio de Fede Punto Vecino del sistema Fede Crédito. Nos vamos hasta el sector de la carretera panamericana, particularmente del ingreso de Santa Tecla, Puerto de la Libertad, hacia lo que sería Ceiba de Guadalupe. Ahí usted tiene ya de primera mano una ligera carga vehicular que entretiene muchos vehículos, y esto desde luego está teniendo ya signos negativos de lo que podría generarse más tarde, cuando ya tengamos hora más pico, como decimos tradicionalmente, y pueda usted verse afectado por algún congestionamiento en esta importante zona. Ahí está ya el aparcamiento de muchas unidades de transporte colectivo en esta zona, que desde luego pues advierten que podría ser un problema mayor que se presente. Así es que desde ya les invitamos a ustedes a que tengan en consideración todas estas imágenes que nos están enviando nuestro Megadrón. Allá vemos al fondo también lo que podría ser el Boulevard Monseñor Romero, la conexión directa que se tiene para esta zona, por lo cual pues usted también debe de tomar en consideración que representa a esta hora una ligera carga vehicular. Así es que así está el tráfico en esta importante zona de nuestra capital. Gracias por sintonizarnos a esta hora. El dron es gracias al patrocinio de Fede Punto Vecino del sistema Fede Crédito. Diálogo con Ernesto López, análisis económico. Diálogo con Ernesto López, análisis económico. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Siempre he sostenido que los protagonistas principales en esta mesa de análisis son nuestros invitados, y por eso hacía la reflexión extra cámara con ellos, sobre todo cuando se trata de hacer una mezcla de análisis político también con el análisis técnico probo que a ellos pues los investe precisamente su carrera. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Antes de continuar, sí quisiera recordarles que todos los salvadoreños están disfrutando del exquisito sabor de pollo campestre. Pruébelo hoy en cualquiera de sus restaurantes. Pollo campestre, orgullosamente hecho en El Salvador. A ver, Claudio, me había quedado contigo en cederte la palabra, sobre todo por el planteamiento que hacía Alberto. A los niñitos que nos gobiernan hoy en día, pareciera ser que Naciones Unidas vendrá de nuevo a decirnos 25 años después cómo debemos resolver un problema, y en este caso de acuerdo político. Bueno, yo voy a volver a la parte económica, recordando que
una de las cosas que ya está haciendo el gobierno es tener conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Y no nos olvidemos que el Fondo Monetario Internacional es parte del sistema de Naciones Unidas. Por consiguiente, incluso en lo fiscal ya se está conversando con una institución que está relacionada con el sistema de Naciones Unidas. Sobre la aprobación del presupuesto, si se aprobara tal como está en este momento, vamos a suponer que se logran los votos en algún acuerdo político diferente y se aprueba el presupuesto. Y se tiene todo este problema, que lo veíamos con Alberto hace un segundo, basado en los mismos números del Ministerio de Hacienda y lo que falta por incluir, llegamos a la conclusión que tendría que bajar nuevamente la calificación del país. Si baja nuevamente la calificación del país, lamentablemente estamos en el último peldaño de lo que es mínimo aceptable para caer en el primer peldaño cuando ya los bonos del gobierno empiezan a ser considerados de alto riesgo de impago, todos los títulos valores. Tanto es así que el presidente del Banco Central de Bolivia, según lo que hemos leído en las noticias, le pidieron la renuncia por comprar títulos valores de El Salvador. Si esto es muy grave como país, que saquen a un presidente de un banco central por comprar títulos de valores de otro país, porque ese país lo consideran de alto riesgo. Pero a además eso hemos llegado. De un gobierno aliado. Aliado, amigo de esta corriente política. Entonces, yo creo que aquí hay que hacer un alto. No somos niños ni unos ni otros. Somos adultos y actuemos como adultos. Esto es muy parecido a lo que Biden le dijo a Donald Trump. Ha llegado el momento de actuar como adulto, con madurez. Aquí hay que sentarse a ver este problema, porque si no se resuelve, aquí nosotros terminamos creando situaciones sociales tremendamente difíciles. Yo les decía al inicio que cuando uno analiza el presupuesto, tantos puntos del PIB, usted lo escucha y realmente estamos hablando de algo que usted no logra comprender mayormente. Pero si nosotros vemos qué es lo que hay detrás de esto, qué significa que se pague el IFA, las pensiones, es usted, señor, usted, señora, la que está sufriendo este problema y en este momento la angustia, que en marzo no va a tener la pensión. No puede ser, no lo podemos tener hacia ustedes, señores y señoras. ¿Qué significa que no se pague el escalafón de salud? Mire, yo les voy a decir honestamente, quizás podemos estar de acuerdo o no, si es excesivo o no es excesivo, si hay que ajustarlo o no hay que ajustarlo, pero perdónenme, es una ley de la República. Voy a dar un paso atrás en esto del escalafón del IFA. Perdónenme, si la Constitución de la República de El Salvador dice claramente que lo que han ganado los trabajadores, lo que han conquistado los trabajadores, no se puede retroceder, no se puede renunciar. Por consiguiente, no puede decir el gobierno, no me interesa si el artículo número 1 de la Constitución es garantizar la seguridad jurídica y llegar al bien común. No poner la ley del IFA es lo que estoy hablando. El escalafón de salud, hay que cumplir. Si es ley, se puede negociar. Si lo quieren variar, hablar con los médicos, las enfermeras, los trabajadores de salud, negócienlo. Cambien la ley, pero en este momento la ley se tiene que poner, por Dios. ¿Hay Estado de Derecho o no hay Estado de Derecho en el país? Luego, la ley de los fondos de pensiones, si le ha dicho, tiene que pagarlos con otra fuente. Es muy fácil decir, lo voy a pedir prestado. Sí, pedirlo prestado es la solución, pero violó la ley de responsabilidad fiscal. Parece que no lo han entendido algunos esto. ¿Por qué? Porque al pedir la cantidad de dinero, estos más de 200 millones para pagar las pensiones, que no es pagar las pensiones, perdón, pagarle a lo que han tomado los trabajadores y sus intereses, esto significa que el gobierno está teniendo un serio problema porque aumentaría el endeudamiento. Cuando nosotros hablamos del presupuesto, hablamos que no está todo que me garantice, como lo ha vivido ahora. Si este presupuesto es, como dicen ahora, un copy-paste, copiado y pegado al presupuesto anterior. ¿Qué es lo que significa? Que
que usted, señora proveedora de uniformes, usted, señor que provee calzado, usted, señora que lleva meses esperándole que le paguen al arriendo a la Policía Nacional Civil, me refiero como sistema, no me refiero a la institución directamente como Estado. Y el ministro dice que están dentro de lo que se atrasan las empresas privadas. Entonces aquí tenemos un problema muy grande. El cumplimiento de la ley de veteranos y de movilizados no está en el presupuesto. Hay que crear, aunque sea la partida, como corresponde. Falta el dinero para el Tribunal Supremo Electoral. Técnicamente es un presupuesto extraordinario, pero suma igual al déficit global. Entonces, si no nos preocupamos de esto, si no nos preocupamos de responderle a la gente está cansada, está hastiada de confrontaciones. La gente quiere soluciones, no confrontaciones. ¿Cuáles soluciones son las que visualizan ustedes como conocedores de la materia? Y sabiendo también que en el fondo de todo el problema tiene que ver más allá con aspectos de voluntad que aspectos que técnicamente puedan resolverse, ¿no? Bueno, hay que decir que muchos de los señalamientos que ahora Arena le hace al gobierno sobre el tema del escalafón y sobre otros son cosas que en su oportunidad se señala, Arena tampoco cumplió y que ahora que es oposición, entonces lo hace. La verdad que no nos debería de interesar si, bueno, por supuesto, para la historia, si Arena en ese momento se comportaba de otra manera. El tema es que ahora ya no hay más espacio ni tiempo para comportarse de otra manera que no sea ser muy transparente y muy objetivo y muy realista en la situación que estamos. Vamos a ver, no tenía yo toda la información antes de irnos a vacaciones. La cifra que se estaba manejando es que el déficit era efectivamente de un poco más de 300 millones, 350 millones. Pues resulta que, retomando los datos que estábamos viendo con Claudio, el déficit, más bien los gastos que no están presupuestados, llegarían a 500 millones de dólares adicionales. Si esto es verdad, esto implica un aumento del déficit fiscal de 1.8 por encima del 3.3, que es lo que el gobierno ha proyectado. Esto nos llevaría a un déficit fiscal de 5.1%, 5.1 puntos por ciento de déficit fiscal después de que el presidente en marzo puso la luz de alarma ya por el déficit, que había que entrar, que estábamos ya en una situación de emergencia y terminar entonces, llevar a un presupuesto real con un déficit de 5.1%, cuando como efecto de la crisis del 2008-2009, el déficit fiscal llegó a 5.3, creo. Esto es equivalente a los efectos de la gran crisis internacional, que tuvo efectos más grandes en El Salvador que ningún país de América Latina, y que creo que fue de 5.3%. Es decir, nos estamos acercando. 5.7 exacto. 5.7. Entonces, ¿qué significa esto? Esta es la razón. Esta sería la razón por la cual, o sea, esta es una hipótesis de trabajo por la cual el gobierno, a estas alturas, a pesar de la evidencia, no ha transparentado todos los gastos. Porque tú no puedes, el ministro de Hacienda no puede ir a estas alturas donde el presidente, donde el país y donde el Fondo Monetario a presentar un déficit de 5.1, más de 5%. Yo diría que esta es la razón fundamental. Esto es muy serio. Pero el problema entonces es que esto no se va a solucionar con parches o con medias tintas. Medias tintas o con vivezas de ratón. ¿Por qué hice énfasis en ese término? ¿Es posible encontrar en este juego de números un juego de palabras? A ver, Eugenio Chicas, secretario de Comunicaciones, dice: lo que la oposición busca, y especialmente el Partido Arena, es sabotear la inversión del año 2017. Bueno, la mejor manera de no sabotearla es de llegar a un acuerdo sobre el presupuesto.
Es decir, la mejor manera de no sabotearla es de llegar a un acuerdo sobre el presupuesto. Claro, si el presupuesto no se aprueba, entonces se aprueba en automático el del año anterior, pero ahí no incluiría, dijéramos, todas las inversiones. Estas son visiones parciales. Y si el FMLN y el gobierno consideran que Arena está, o sea, que es un bluff, que es un pretexto, que le quiten el bluff, que se lo quiten. Y la mejor manera de quitárselo es entrar a transparentar absolutamente todas las cifras. Al final de cuentas, como ha sucedido ya muchas veces, terminan cediendo porque no les queda más remedio, porque la crisis fiscal es muy seria, porque los impagos están de nuevo ya a la vuelta, y entonces al final no va a quedar más remedio que regresar a conversar y avanzar en un acuerdo. A mí me deja, yo no salgo de mi asombro todavía, como frente a una situación que se identificó ya desde el gobierno anterior y que estaba claro en la transición, este gobierno no tomó las medidas y se fue, a mi juicio, por el camino fácil de un manejo de caja y no de entrarle a fondo a la problemática de la estrategia integral para la sostenibilidad fiscal. ¿Se puede seguir a la espera de ponerse de acuerdo? ¿Hay tiempo para que se apruebe? Decía el diputado Alberto Arene, ojalá su partido no se vaya a prestar. Alberto Arene? ¿Perdón? ¿Cómo que el diputado? Alberto Romero, perdón. ya te estoy haciendo diputado, pero bueno, no sería mala idea, ustedes deberían de estar ahí. Vamos a ver, Alberto Romero, diputado de Arena, dijo a la prensa gráfica, ojalá su partido no se vaya a prestar para dar los votos por el presupuesto sin modificaciones. Se lo dijo al presidente del Congreso y diputado del partido Gana, Guillermo Gallegos. Bueno, lo que pasa es que si se busca la salida fácil, que no va a conducir a absolutamente nada, vas a aprobar el presupuesto, so what? ¿Y qué si lo aprobas? A ver. Si a la vuelta de la esquina te está esperando el partido Arena porque le vas a llegar a ver cómo vas a necesitar otros 650 millones para terminar con los 1.200, ¿verdad? Para limpiar, y después, unos meses después, Arena va a tener que estar aprobando otros empréstitos, otros proyectos que están ya en el pipeline sobre eso. Entonces, ¿cuál es el gane de esta victoria pírrica si logras que alguien de la oposición te apoye cuando no vas a resolver absolutamente nada? A ver, sin esforzarme a pensar mucho, como salvadoreño diría, bueno, que lo aprueben con los votos que tienen. ¿Qué implicaciones tendría esto? Es lo que te explicaba hace un segundito atrás, es que las calificadoras de riesgo nos van a inmediatamente a bajar un peldaño. Usted me dirá qué significa un peldaño. Significa que la tasa de interés es mucho más alto. Entonces, un punto adicional en 450 millones de dólares son 4,5 millones lo que costaría un préstamo. Entonces, si yo digo 4,5 millones por 20 años, estamos pagando 90 millones adicionales. Eso es el costo de 2 hospitales de maternidad. Entonces, esas son las cosas que a veces no nos damos cuenta qué significan estas discusiones estériles. Siempre hay que llevarlo a ese nivel. Luego, si se aprueba así, sigue la incertidumbre. Si hay más incertidumbre, no crece la economía. Si no crece la economía, no se generan empleos. Y resulta que en este momento estamos teniendo una alta tasa de desempleo. El gasto por hogar mensual se ha disminuido desde el 2013 al 2015, según la encuesta de propósitos múltiples, de manera bastante importante. El costo de la canasta urbana sigue subiendo. Desde mayo del 2014 hasta ahora ha crecido 16,4%. La de la canasta rural ha crecido 12,7%. La gente empieza a estar sin ingresos y asfixiada, me refiero porque no hay trabajo, y asfixiada por el alto costo de la vida. Entonces, ¿qué sucede? Nadie empieza a hacer numeritos de lo que significa detrás de este presupuesto fiscal. Lo que está sucediendo es que sigue aumentando la pobreza. Y ahí tenemos nosotros que estamos teniendo
2.6 millones de personas viviendo en estado de pobreza en este momento. Esas son las cosas que no se miran detrás de esto fiscal. Por consiguiente, hay que ver, no es solamente pensar, y aquí voy a ser totalmente honesto, esté de acuerdo o no esté de acuerdo, cómo se reduce, cómo se combate un déficit fiscal, con mayores ingresos, con menores gastos o una combinación de los dos. No hay más, se acabaron las herramientas. Entonces... No, y con mayor crecimiento, con mayor inversión. No, estoy hablando directamente, sí, no, bueno. Eso es la parte fundamental en términos dentro del Producto Interno, de las cuentas fiscales. Pero, ¿qué es, como lo está diciendo muy bien Alberto, qué es el factor fundamental para que haya más recaudación? Mayor actividad económica. ¿Y por qué mayor actividad económica? Porque si la gente invierte en la inversión, ya está generando empleo y está haciendo compra y ventas de productos, de bienes y servicios, entonces se paga masiva. A medida que se va activando la economía, va contratándose más gente de manera permanente y empiezan a recibir impuestos sobre la renta y esos también consumen más. Se paga masiva también y más impuestos sobre la renta. Toda la economía empieza a moverse. Entonces esto es importante y a esto no le estamos apostando. Nunca he visto yo que el gobierno haga esto. Ahora, me preocupa que fueron a Washington las autoridades de gobierno en las primeras semanas de diciembre y fueron con propuestas técnicas que podrían conformar el paquete de medidas fiscales. Así lo dijo el jefe de la misión del Fondo Monetario ahora cuando vino en diciembre. Entonces, ya hay un paquete de medidas que el gobierno ha ido a presentar para ver cómo se van cuadrando hacia estos objetivos. Si no se logra solucionar este problema del presupuesto que estamos hablando, no van a llegar a un acuerdo con el fondo. Y si no llegan a un acuerdo con el fondo, entonces significa que no va a haber recursos como para poder financiar el déficit que va a tener el gobierno. Comencé de atrás para adelante presentando las preguntas que siempre colocamos en la mesa. ¿A quién se le debe creer? Creo que esa ha sido la fase en la que hemos desarrollado gran parte de la combinación de análisis. ¿Qué motivos provocan desacuerdos en la mesa? ¿Hasta dónde llegaremos con estos impases políticos? Bueno, yo creo que estamos en el límite, el país ya no da mucho más. Es posible que el gobierno, es posible, no estoy diciendo, esto es parte de la intuición, más que de información precisa. Es posible que... A ojo de buen salvadoreño, tú piensas que... Bueno, yo diría que es posible que el gobierno no quiera llegar a un acuerdo que implique un ajuste fiscal ante la gravedad de la situación. ¿Por los costos políticos? ¿Por los costos políticos que esto representa? 5.1 o más de déficit, y eso es... Vamos a ver cómo se proyectaron los ingresos. Posible que estén sobrevaluados los ingresos. Están sobrevaluados. Y si están sobrevaluados significa que el déficit fiscal real va a llegar a 5.5 o más. O sea que es muy preliminar lo que estamos diciendo. Pero mi feeling me diría que el gobierno no se puede dar el lujo políticamente de que por presiones de arena, no de la realidad, lo va a poner como por presiones de arena, tenga que entrar a un ajuste fiscal, yo diría severo, que puede ir más allá del 3% del PIB, que puede andar por el 3.5%, porque en la medida que el tiempo pasa, los déficits son mayores. Entonces, del tamaño del hoyo fiscal es el tamaño del ajuste. Y por lo tanto, el no haber tomado medidas antes lleva al propio gobierno a verse enfrentado a una radicalidad del ajuste aún mayor. Así que vamos a ver si estamos hablando del 3% y si no termina esto en 3.5 o 4, ¿verdad? Y vamos a ver a dónde estamos en esta discusión ya al finalizar el primer trimestre de este año. Pero a lo que iba Ernesto es a lo siguiente. Mi hipótesis sería de que el gobierno no puede darse el lujo de entrar a un ajuste que implicaría probablemente un aumento del IVA de 2 puntos, ¿verdad? Como la forma tal vez más rápida, más eficiente,
de recaudación ante la gravedad de la situación y que ya no hay más tiempo, contención más severo del gasto, con sus costos sociales, si no es en el marco de un acuerdo nacional de país donde se compartan los costos políticos del ajuste, ¿verdad? Y que en ese sentido probablemente estarían orientándose a avanzar con la mediación de Naciones Unidas y con el concurso del Fondo Monetario a un acuerdo más grande acompañado por la comunidad internacional, que entonces sean parte de los acuerdos de nación. Esta sería una hipótesis de trabajo que vamos a ver si resulta cierta y que en ese sentido estarían esperando un poquito a llegar al 16 de enero a que se nombre el mediador que el presidente va a anunciar, que entiendo que es un diplomático, conocedor del Salvador, reconocido. Ya tenemos el nombre, pero al presidente le corresponde anunciarlo. Nos estás dando una primicia sí, pero, esta mañana en el programa de ese nuevo actor que llevará a la mesa, desde luego, a sentar a las partes y poder de alguna manera... No voy a decir el nombre, sí, pero por la información que tengo es latinoamericano, y eso me parece que es bueno. Pero en todo caso, yo creo que hacia ese escenario vamos. Pero si ese escenario a eso nos lleva, qué bueno por el país. Yo creo que sí. Lamentablemente, la clase política de hoy, y hablo de todos colores y sabores políticos, ha sido tan incapaz de ponerse de acuerdo para resolver los problemas de los salvadoreños. Sin mencionar, incapaz. Hace 2 años... Por eso urge el relevo generacional en la política. Hace 2 años un muy alto funcionario de Naciones Unidas, conversando con él y hablando un poco cuál debe ser el rol de Naciones Unidas en esta etapa, yo le decía, mira, yo creo que desgraciadamente los salvadoreños no nos vamos a poner de acuerdo, y pareciera que sobre este tema fiscal, económico, etcétera, y desgraciadamente va a ser necesario una instancia supranacional, internacional, que nos ayude a ponernos de acuerdo, igual como fue el caso del conflicto, ¿verdad? Porque el liderazgo político no está a la altura, ¿verdad? No está a la altura. Ya no podemos entonces, también... en ese sentido, desgraciadamente, lo digo, yo creo que esa tesis se va a confirmar. Y yo diría que bueno, porque si no, vamos al despeñadero. Y ya se acabó el tiempo. Yo creo que todavía estamos a tiempo, por supuesto, pero eso va a incluir una estrategia integral. Y tú preguntabas, ¿cuál debe de ser entonces esa estrategia integral? Bueno, podemos hablar de eso, hay varios puntos a los que podemos hacer referencia al respecto. Y hay un detalle importante. Yo sacaba lo de los impuestos porque es uno de los elementos que hay que considerar para solucionar un problema fiscal. Nuevos impuestos. Tú hablas de nuevos impuestos. Sí, no estoy hablando teóricamente qué es lo que necesita. Más recaudación, menos gasto. Eso dentro de la planilla fiscal, por decir así. Y afuera es el crecimiento económico. Y eso es inversión privada. Privada, que son el sector privado el que genera los empleos, no los genera el sector público. Y eso implica mucha confianza. Correcto. Y mucha coherencia fiscal. Y significa dejar de los bochinches y las confrontaciones. Correcto. Y ponernos de acuerdo en una visión de mediano y largo plazo. O sea porque si no, no hay confianza y no se invierte. Sí, somos el país que pero tenemos todo la eso lo veo ausente ahorita. Bueno, porque si todo no lo que tú has dicho ahorita no ¿Cuál lo es el veo. problema? ¿Dónde está? Mira, esa es la fórmula. Yo hice este análisis de cuáles son las cosas que se necesitan, ¿no es cierto? Y me voy a centrar en la parte tributaria. Y resulta que todos los partidos, el FMLN sale hoy día en el periódico, Arena, Gana, PCN, todo el mundo ha dicho, ni un impuesto más. Bueno, si no es ningún impuesto más, entonces le tenemos que apostar muy fuerte dentro de la parte tributaria de impuestos a mejorar la recaudación fiscal. Claro. Creo que ahí está corto el gobierno. Han colocado una serie de impuestos y resulta que no logramos avanzar como corresponde. ¿Por qué? Porque la administración tributaria también está teniendo serias deficiencias y habría que entrar a corregirlo. Eso es respondiendo a lo tributario sin generar nuevos impuestos o elevar nuevas tasas. Pero hay que hacer algo
en ese campo. ¿Qué me queda entonces? Además del crecimiento económico, que ya lo hemos hablado, recortar significativamente el gasto. Y resulta que ya se sabe dónde hay mucha grasa para recortar el gasto en el sector público. Quizás no vamos a llegar al número ideal, pero por lo menos la gente, la ciudadanía, espera que se haga un recorte significativo en tanto gasto que se está haciendo, y no necesariamente eso significa que se van a deteriorar servicios. Mire, la cantidad que se está dando en la parte de seguridad, en la parte de educación y salud es mucho más grande y es significativo lo que se le ha agregado a estas carteras. Sin embargo, usted ve que los resultados no son los esperados. Por consiguiente, tendríamos que entrar a ver cuál es la eficiencia del gasto que se está realizando. Y en este momento creo que los números también tienden a salir negativos. Y ese es el problema que tenemos que enfrentar como sociedad. ¿Por qué no se ponen de acuerdo? Mire, el choque está entre que por un lado esto es eminentemente técnico. Ya los partidos dijeron, no queremos más impuestos. Pero puchica, si se necesita ver la parte tributaria. Yo sé que usted está en desacuerdo en los impuestos, igual que yo, estamos totalmente de acuerdo. Pero hay que buscar una solución en ese ámbito, cómo recaudar de aquellos que no están pagando todo lo que tienen que pagar. Eso es importantísimo. Y luego, lo siento mucho, pero vamos a tener que meterle la mano al gasto y de manera significativa. Sueldo, yo soy de las personas que he propuesto que ningún salario debe ser mayor al del presidente de la República, que son alrededor de $4.500, incluyendo todas las prestaciones. Están pidiendo dinero para comprar vehículos para la policía. Oiga, terminemos todos los carros que se le da a todos los funcionarios públicos, por Dios. Si una persona la van a nombrar de ministro y no ha podido administrar sus finanzas personales como para poder comprar un carro siendo un profesional exitoso, ¿cómo le va a dar una cartera de Estado? No tiene sentido. Y eso no lo pensé yo, lo pensó el presidente de Francia. Y le quitó los carros a todos los ministros y jefes y viceministros, etc. Yo creo que si hacemos eso, vamos a tener carros para la fiscalía y vamos a tener carros para la policía. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay cosas que se pueden recortar muy fácilmente y ser muy consciente con lo que usted, señora, están demandando desde su casa, desde su oficina, desde su trabajo. Sin pretender asumir el papel como economista que son, ¿verdad?, ustedes. Anteriormente, poniéndome en el plano de un salvadoreño promedio, hacía énfasis sobre ese tipo de medidas. Pareciera que con quitarle el carro a un funcionario no voy a resolver el problema, pero es un buen signo de ir buscando cómo quitarle esa grasa, ¿no? Claro, al aparato estatal. Tú hablas de reducir los gastos, ¿no? Sí. Tú hablas de reducir los gastos. Una pregunta por cultura general, Claudia. ¿Por qué solo al Ejecutivo se le exige austeridad si el pastel presupuestario del país está repartido en 3 actores? Voy a hacer una pausa comercial, me la responde. Correcto, correctísimo. ¿No? Vamos a la pausa, gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López, análisis económico. Diálogo con Ernesto López, análisis económico. Bueno, no sé si mi pregunta llegará a bajar ese nivel de altura técnica que tienen los planteamientos que ustedes hacen, pero tú hablabas de reducir gastos. Y una pregunta por cultura general. ¿Por qué solo al Ejecutivo se le exige autoridad si este pastel de presupuesto del país está repartido entre 3? Tenés a la Asamblea Legislativa. No, hay más que se reparte. ¿Ah? Tenés la Asamblea Legislativa, sí. Tenés el órgano judicial también. Esta es una pregunta que nos hacemos todos. No, hay otras instituciones también, el mismo Tribunal Supremo Electoral, la Fiscalía, todo eso son parte de esto. Efectivamente, la respuesta es que cuando hablamos de reducir gastos, hablamos de todas las instituciones del Estado como un todo. No estamos hablando que es este ministerio, este otro. Muchas veces empiezan a decir, es que vamos a recortar los gastos sociales para educación. No, si es un todo, como se lo estaba diciendo anteriormente. Miren,
conozco yo, y lo estábamos hablando, yo lo conozco muy bien este tema, cómo a veces en la administración pública se llega a noviembre, estamos entrando en diciembre y entre comillas nos ha sobrado 1 millón, 1,5 millones, lo que sea de recursos. Entonces, la gente cree que ese millón sobró y está guardado en una gaveta. No, eso no está. Y vienen y dicen, para que no nos vayan a quitar presupuesto, vamos a gastarlo antes de final de año y lo consumen todo antes de final de año. Yo tengo la experiencia de un presidente en la Asamblea Legislativa que le sobró $1,5 millones más o menos y terminó repartiéndolo entre diferentes instancias para no entrar a hablarlo políticamente, sino que técnicamente. Pero si ese dinero no existía, lo que tendría que haber hecho, haberlo dejado que regresara al Fondo General de la Nación. Pero eso pasa hoy en día. Eso sí, pasa sigue hoy en pasando. día Y ha pasado siempre. Siempre. Por favor, no estoy hablando de esto, Ajá. que este gobierno sí, el otro no, que este fue bueno, este fue mal. Claro. No, si entramos en esa lógica, miren, es igual que cuando empiezan a decir, es que esto lo hacía Arena. Pero perdónenme, llevan 7 años y medio de gobierno y los eligieron para un cambio. Han pasado 7 años y medio. Si no cambian y siguen con los viejos sistemas, quiere decir entonces que estamos muy mal, no están cumpliendo. Es una demostración de incapacidad no haber cambiado lo que se está haciendo mal. Yo creo que aquí tenemos que tomar en cuenta todos. Yo sé que, por ejemplo, a la Corte Suprema de Justicia se le da una asignación por Constitución y está muy bien, pero también, y en algunos casos lo han hecho, hace un par de años atrás lo han hecho, revisen todo el presupuesto y vean y digan, mire, aquí podemos ahorrar nosotros 10, 15 millones de dólares y los entregamos de regreso. Podríamos haber ahorrado más, pero necesitamos en esto, otro, que es para hacer más fácil, más agilizar la justicia, reducir la mora judicial que tenemos. Y ahí todo el mundo lo va a comprender. Pero tenemos que hacer esos ajustes. No podemos seguir contratando gente en forma indiscriminada en el sector público. Y en las autónomas también se da, siguiendo tu pregunta. El ministro mismo dice, ¿quién controla las autónomas? Por Dios, si el ministro de Hacienda actual lo acaba de repetir en la Asamblea Legislativa El presidente hace de 2 la días. República. El mismo, No son muy autónomas. El presidente de la República tiene incidencia. tiene O sea, que incidencia, eso es pero porque se el llama control, autónoma, el control financiero, No, el pero que en están última gastando, instancia, no lo están cumpliendo, fíjate, Sí. en ese sentido. Y algunas de estas instancias incluso sirven de caja chica para las necesidades mismas del gobierno en el sector de energía eléctrica dentro del Estado. Entonces, esas son las cosas que efectivamente tenemos que ver cómo reducir y realmente todos, sin excepción, todos deben contribuir a esto, porque lo de contrario, el ajuste va a ser más Fíjate grande. que Alberto, no sé. Alberto. Esto me lleva precisamente a un planteamiento básico, ¿verdad? Es que el gobierno, a la Corte Suprema, a la Asamblea Legislativa, yo diría que al país todavía no le ha caído el 20, como decimos los salvadoreños, de que estamos frente a una situación fiscal muy seria y que no ha entrado en un modo, en una mentalidad, en una lógica de situación fiscal crítica. Es decir, es como que la actitud es como de normalidad todavía. No es la actitud frente a una crisis en ciernes. Y posiblemente, desgraciadamente, así es el subdesarrollo, ¿verdad? Es hay que esperar a los default, a las quiebras, a las cosas, para que entonces se entre en esa mentalidad, que es verdaderamente lamentable. Pero es una cuestión de voluntad política, Sí, porque sí, también de te voy a realismo. decir, y no lo digo por ustedes, por ambos, De realismo. los conozco, el papel, el rol que históricamente han jugado ustedes como periodistas. No lo digo por ustedes lo que voy a mencionar, pero hasta hoy, este servidor, yo no recuerdo, no he visto cuantificativamente, no sé si la palabra es correcta, es decir, Cuantitativamente. ¿sí? De un economista o de una institución, un estudio general, y hablo de los 3 órganos de Estado, que me haga referencia al gasto y al ahorro de esos temas superfluos que mencionabas muy bien tú, Claudio, que podría tener el Estado
que se podría ahorrar el Estado para destinarlo a temas prioritarios. Y el día que alguien me lo presente va a ser un programa especial y si él quiere de 2 lo voy a hacer en este programa. De todo lo que se puede... De todo lo, porque tú mencionaste todo solo lo un que tema se del puede vehículo. No, mira, Tú hablabas del vehículo. el vehículo, Hablemos de cable, hablemos de seguros. Teléfonos celulares. Hablemos de gasolina. Gasolina. Por favor. Entiendo que ahí hay un gran ahorro que estaría haciéndose el Estado si lo vemos en función de todo el periodo para el cual... Pero vamos a ver, todo eso, en última instancia, que es muy importante, es carpintería. Sí. Es carpintería si existe una conciencia de que hay una crisis en cierne, que se acabó el periodo de vacas flacas o medianas y que tenés que comenzar ya... Se están muriendo las vacas ya. Sí, ya, es una emergencia. El presidente lo anunció en marzo, pero ni el gobierno, ni el partido de gobierno, ni la oposición, tal vez la oposición un poco más, o los analistas, tal vez algunos advertimos varias veces, no ha entrado en esa situación. Todo esto, una vez se entra en esa situación, pues las instituciones encuentran por dónde, ya se sabe por dónde, Ernesto. Entonces, me quiero referir a que esto tiene solución. O sea, no es que esto no tiene solución, pero implica una solución integral, Por eso yo decía, una estrategia integral que pasa en parte por lo político, pero hay medidas técnicas, ¿verdad? Sí, claro. A propósito, pero lo técnico dejémoslo después que hayamos quitado lo práctico. Por eso yo le decía, lo práctico. Y perdóneme si yo con mi planteamiento, con mi opinión, voy a bajar un poco ese nivel de altura que ustedes tienen, con el respeto que ustedes se merecen. Pero si yo fuera presidente, lo primero que mando a quitar son los vehículos. Pero claro. Los vehículos, gasolina, y los celulares. Viajes, reduce los viajes significativamente. Pero solo te puse 3 cosas: vehículos, gasolina, celulares. Y llamaría al presidente don Claudio de Rosa, presidente del órgano legislativo, que me hiciera esos 3 enfoques de reducción. Claro. Le llamo al presidente de la Corte, don Alberto Arene, que me dé también eso. ¿Cuánto crees tú que con voluntad política, perdóneme que me baje a este nivel? Está bien, yo quisiera de todos modos reaccionar a eso porque puede ser, esto es muy importante, Ernesto, pero nos puede quitar el enfoque de aquellas medidas que tengan un impacto todavía mayor. Por ejemplo, el presidente del Banco Central, a partir de estudios técnicos, viene insistiendo de que hay que tener cuidado con una reducción excesiva de gasto que pudiera tener entonces un impacto en la demanda agregada y que por esa vía el crecimiento fuera menor, esto afectara el crecimiento y por lo tanto la recaudación fiscal. Esa es una discusión que a mi juicio, que es muy pertinente y que no se ha tenido todavía en el país y en las mesas técnicas. O sea que retomo, no se trata de recortar y recortar, te cae la demanda agregada, entonces ya se reducen las ventas de muchos productos, de muchas empresas. Como resultado de eso, la recaudación fiscal disminuye y el déficit fiscal va a ser mayor. Ojo con esto. Esto es muy importante y que va a tener que ser, y hay ahí todo un análisis de los parámetros y de las elasticidades, que es una discusión muy técnica que se va a tener que tener con el gobierno y con el Fondo Monetario Internacional. Ese es un punto. El otro punto es que en general, en mi opinión, tanto el gobierno, pero también la oposición, y la oposición yo diría en esto, su enfoque dominante ha sido la contención del gasto, la reducción del gasto, y no la creación de las condiciones para promover inversión privada y pasar de 11-12% del PIB al 20% sostenido y que pasemos de un crecimiento del PIB de 2% a uno de 4 o 5% sostenido. No hay solución a los problemas de empleo y a los problemas sociales, del déficit social, del déficit fiscal y de la sostenibilidad de las finanzas públicas y de la deuda, sin una estrategia de crecimiento. Entonces, quiero poner un énfasis en ambos aspectos. Hasta dónde debe estar el enfoque centrado solo en el recorte
del gasto casi indiscriminado, eso mismo puede tener no solamente efectos políticos en la gobernabilidad, pero también en la misma crecimiento y en la recaudación fiscal. Y sobre eso hay que invitar al presidente del Banco Central a discutirlo. Y lo segundo es, dejémonos solo de enfoque de recortes de gastos, ¿verdad? Para centrar, a mi juicio, si tú me dijeras, ¿cuál es el tema principal para salir de esto? Escoge uno, el factor más importante. Yo te diría es inversión privada y crecimiento. Esa es la estrategia fundamental. Y cuando ya estés en un camino de crecimiento sostenido, ¿verdad? Con tasas de 4 o 5% sostenido, con todos unos efectos multiplicadores, entonces venís y ves, ¿es posible aumentar impuestos en algunos rubros? ¿En cuáles? Sin que esto afecte la inversión privada y te mate la gallinita de los huevos de oro. Creo que aquí hay un tema de enfoque, de estrategia, de visión. Y a mí no me gusta cómo el énfasis que Arena le ha puesto solo a la contención de gastos. Y si tú oyes, y Claudio es asesor, y él lo tiene claro, pero sin embargo, cuando oyes hablar tanto a asesores de Arena, de la fracción legislativa, economista, de las fracciones políticas, sí. Como cuando oyes a los políticos y a los diputados, el énfasis está centrado en la contención del gasto y no en la estrategia de inversión y crecimiento. Interesante. Voy a la última pausa comercial, regreso y te doy la palabra para ir un poco concluyendo también en tu análisis desde la perspectiva técnica y cuál podría ser, digamos, las propuestas que podrían ser viables en el entorno de discusión que tenemos hoy en día. Vamos a la pausa. Diálogo con Ernesto López, análisis económico. La siguiente sección es por cortesía de la Universidad Francisco Gavidia. Tecnología, innovación y calidad. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Hacía extra cámara, Claudio, el comentario hablando de reducir gastos y poderlos destinar a temas prioritarios del país. La propuesta que recientemente conocimos de Félix Ulloa y el grupo que también lo acompaña, de reducir de 84 a 50 el número de diputados. Decía, por cada diputado el Estado gasta $12,000 mensuales. Por 34, sacar la cantidad mensual, por 12, y después de ese 12, multiplicarlo por 3, que es el periodo, ¿cuántos millones de dólares estaría ahorrando el Estado? Esas son las cosas que yo insisto. Hasta hoy no he visto un estudio cuantitativo, es decir, en términos de números, que me diga cuánto se podría ahorrar el Estado si le quitamos a cada uno, el órgano ejecutivo, el judicial y el legislativo, toda esa grasa que tenemos. Indudablemente, mira, hay diferentes reformas que son necesarias pensarlas ante esta crisis fiscal, y vuelvo al acuerdo que se firmó con el gobierno, y dice aquí que buscar entendimientos y consensos para impulsar compromisos de Estado, o sea, no estamos hablando del gobierno, sino que de Estado, como toda sociedad, hagan viable emprender reformas de política en materia fiscal y económica como factores determinantes del proyecto de desarrollo del país. Y luego enfatiza en otra parte, las partes asumen el compromiso de avanzar en acuerdos para dotar de mayor estabilidad, un acuerdo fiscal da estabilidad, y propiciar un clima apropiado para mayor inversión y oportunidades de empleo. ¿Qué es lo que estamos viviendo en este momento? Que debido, y voy a tratar de ser lo más técnico para no caer en aseveraciones políticas y no politizar este tema, hemos tenido un uso excesivo del gasto y a veces no ha sido lo más racional y apegado a la realidad financiera del Estado. Fíjense que si comparamos 2002-2008 con 2010-2016, nos saltamos el año crítico así, resulta que el gasto en remuneraciones ha crecido 68%. No puede ser si la inflación es muchísimo menor. El gasto en bienes y servicios ha crecido 51%.
Eso ha llevado a tener altos déficits es alto endeudamiento. ¿Qué tenemos entonces? Entre 2000 y 2008 pagábamos 2.447 millones de dólares y entre el 2010 y 2016 estamos pagando alrededor de 4.150 millones. Hemos aumentado en 52% el pago solo de intereses. Estos son los desórdenes que nos hacen que la economía no crezca. Toda esta incertidumbre. Y así tenemos que entre 2005 y 2016, mientras Panamá creció 118%, Honduras 47%, por tomar un par de países, y El Salvador solo crece 21%. Entonces no se generan suficientes empleos. Y ahí tenemos que preocuparnos porque la razón social del crecimiento económico es generación de empleos. Miren este detalle. Entre el 2009 y el 2016, un número estimado para el 2016, el aumento de la población económicamente activa son 447.000 empleos demandados por nuevos jóvenes que entraban al mercado laboral. 447.000 empleos. Y se generaron, con los datos que tengo, a septiembre del año pasado, 119, redondeémoslo, 120.000 empleos. Es decir, me están faltando 327 a 330.000 empleos. ¿Qué pasó con esos jóvenes? Esos jóvenes están subempleados, están fuera del mercado, están siendo tentados por las maras o están teniendo que emigrar del país. Todo esto sucede cuando hay desorden fiscal. Pero hay una cosa, Alberto tiene toda la razón. Tenemos que apostarle al crecimiento económico. Fíjense esto, ¿cómo se reduce el déficit? Menor gasto del gobierno. Menor gasto del gobierno significa frenar la economía. Otra posibilidad, mayores impuestos, frena la economía. Decir que las dos soluciones tienden a frenar la economía, ese es el costo de la irresponsabilidad fiscal que se tiene que pagar. Entonces, para no hacer tan pesado este costo que tiene que pagar la sociedad de esta irresponsabilidad fiscal, lo que se tiene que hacer es cómo apostamos a que haya mayor crecimiento económico. Y en este momento las condiciones, lamentablemente, internas y especialmente las amenazas externas, es que puede haber un frenazo mayor a la economía salvadoreña. En efecto, nosotros estamos viendo ya que el Banco Mundial está diciendo que el crecimiento económico para este año se prevé que va a ser alrededor de 1.9%. Todavía tenemos que caminar y vamos a terminar que va a ser menor. Entonces, eso significa menos empleo, menos inversión, menos trabajo, menos recaudación fiscal. Quiere decir que el déficit puede ser más grande. Dame una respuesta en 20 minutos porque tú hablaste del Banco Mundial. Dice alguien acá, Turco Palazzi, dice, Ernesto, pregúntale a tus invitados qué intereses representan el Banco Mundial en esta situación. Pero si el Banco Mundial es uno de los que le presta recursos al país, por eso nos interesa. Segundo, cuando uno tiene un acuerdo con el Fondo Monetario, préstamos del Banco Mundial, del BID, BESI, significa que el país está en buenas condiciones y la gente lo ve mejor para invertir. Claudio. Bueno, Alberto. el Banco Mundial No, me refiero a lo que tú dejas de decir, no, era una pregunta solo para lo que tú querías complementar anteriormente. Sí, no hay duda de que que aquí se combina una situación fiscal y de insostenibilidad de la deuda pública que se ha venido arrastrando y que ha ido empeorando. Pero encima de eso, estamos en un contexto internacional difícil, complejo, además con las medidas, con lo que creemos van a ser una serie de medidas proteccionistas de parte del nuevo presidente de Estados Unidos. Una de las opciones para El Salvador es precisamente, o ha sido, el poder aprovechar mejor el Tratado de Libre Comercio, jalando inversión nacional y extranjera y creando plataformas productivas exportadoras, comenzando con aquellos países que tenemos Tratado de Libre Comercio y particularmente con Estados Unidos. Si vienen restricciones a eso significa que nuestras perspectivas, dijéramos, de crecimiento y de mercados más competitivos se podrían ver afectados. No estoy diciendo que esto necesariamente va a suceder porque es posible que
que el presidente Trump se va a enfocar en otros temas. Pero lo que quiero decir, es un entorno difícil. Y si encima de eso nosotros no hacemos la tarea y no nos ponemos de acuerdo, está clarísimo, con esto termino, que de esta situación Nos va a no costar sale salir. el gobierno solo ni la oposición. Este Ok. es un tema de país. Interesante, gracias, les agradezco a ambos el que me hayan acompañado. Les dejo la tarea que hacíamos reflexión sobre traer un estudio que nos hable del gasto y del ahorro que puede tener los tres actores del aparato de Estado. Gracias, Claudio, gracias a ustedes, gracias también a ti, Alberto. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Mostramos el panorama económico nacional e internacional con datos y cifras que revelan los factores que afectan a los salvadoreños. Diálogo con Ernesto López, Análisis Económico.